Mi lema es, escribe y luego piensa. Y así escribí el libro y así he escrito todas mis columnas y todo lo que yo escribo es, yo escribo y luego me pongo a pensar si estaba bien o si estaba mal lo que estaba escribiendo. Entonces creo yo que sería un consejo que a lo mejor a mí me hubiera gustado recibir cuando escribía. Esto en general, ¿de dónde crees que surjan las ideas para un escritor? ¿Crees que sea algo que nace de ti o algo que tomas de algún otro lado? Te voy a platicar una primicia que regularmente no platico en los podcasts. Originalmente el libro estaba pensado para ser igual, una novela de ficción, pero la historia iba a ser muy diferente, muy diferente. De hecho, lo empecé a escribir y terminé como 2 capítulos y al segundo capítulo dije, a ver, esto no me está gustando nada, lo aviento para atrás y empiezo de nuevo. El libro lo escribí en mi celular. Sí pasé varias editoriales que me pidieron dinero, al final no sacamos el libro, no hicieron nada. Que habrá quien te diga, a mí no me gustó para nada el libro, es un mugrero y lo va a destrozar. Y habrá quien te diga, oye, es un excelente libro y me encantó. Hola, bienvenidos a mi podcast Libros con Rubí. En este episodio entrevisté a Charlie Talancón, un escritor independiente que publicó su libro El Último Crack. El Último Crack es una novela distópica. Ambientada en el año 2150, el deporte más amado del planeta es solo un fantasma. El fútbol ha sido prohibido a nivel global. Un niño podría ser la clave para la liberación. Traiciones, secretos, conspiraciones en un mundo donde la esperanza está a un gol de distancia. Charlie Talancón ha colaborado en periódicos como el ABC y El Horizonte con reseñas de fútbol y columnas de opinión. Su primer libro fue una antología de historias llamado El Café París. También escribe para la página CFM Historia, página dedicada a Rayados de Monterrey. Sin más que decir, comencemos con este episodio. Conoce tips sobre cómo publicar tu primer libro, consejos de escritura y mucho más. Hola, bienvenidos a este podcast de literatura llamado Libros con Rubí. Yo soy Rubí y en este episodio estaré entrevistando a Charlie Talancón, autor de El Último Crack. Estoy muy emocionada de que estés aquí. Gracias por tu tiempo, en verdad. No, al contrario, gracias Ruby por permitirme este espacio para platicar un poquito de este libro que es mi ópera prima, por así decirlo. Y bueno, pues aquí andamos platicando un ratito de esto. Muy bien, excelente. Y bueno, aquí en el podcast me gusta iniciar con algunas preguntas para conocerte mejor. Primero, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Te consideras que eres lector? Ahorita ya no tanto, pero en algún momento, alguna etapa de mi vida sí fui devorador de libros por ahí. No podría decirte un libro favorito como tal, pero sí un autor favorito. De mis autores favoritos es Dan Brown y toda la serie de Robert Langdon, todo lo que fue El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, The Lost Symbol. Yo creo que esa es la serie que más me ha gustado e inclusive creo que fue por lo que me empezó a gustar mucho la lectura. Esa mezcla que él hacía de lo real, o sea, de la investigación real traducido a una ficción de una novela y todos estos acertijos y todo eso. A mí me gusta mucho ese tipo de novelas en donde no sabes qué va a pasar, donde hay un twist de la historia, y creo que inclusive por ahí algo de mi libro trae ese tipo ¿cómo decirlo? No inercia, es se me fue la palabra. Influencia, por ejemplo, de este tipo de libros de Dan Brown y todo eso. Entonces yo creo que él sería el autor que más me gusta y Ángeles y Demonios es el libro que más me gusta de él. Excelente, sí había escuchado hablar de Dan Brown. No lo he leído, pero me gustaría leerlo algún día. Sí, te lo recomiendo bastante. De hecho, también ya está en películas. Igual si quieres primero ver la película, pues ve la película y luego ya lees el libro. Pero están interesantes. Y ahora por el otro lado, si quieres compartirnos qué libro no te gusta o autor o algo así, sin miedo a decir eso. O si quieres no, puedes decir. Pues yo creo que como que el de historia mexicana, ese libro no me gusta nada. No te creas. Fíjate que no tengo alguno así que recuerde que no me haya gustado. Empecé a leer uno hace tiempo. Que se llamaba Robin Hood. Es también no me acuerdo ni siquiera el autor. Literalmente lo leí como 2 o 3 capítulos y estaba realmente lento, me aburrió. Y lo dejé de leer. Capaz que se ponía mejor después, pero no me gustó la dinámica del libro.
Pero de ahí en más, no recuerdo si algún libro que haya dicho, sabes que este no me gustó, creo que todos los que he leído, pues sí me han atrapado de alguna manera. Así, pausa para este rico platillo de cocina amaranto. Y luego le tomo foto. Bueno. Miren, un platillo aquí de cocina amaranto para que vengan. Ahora esta pregunta se me hace muy interesante. ¿Cuál es el mejor consejo de escritura que hayas visto o te hayan dicho? Te voy a ser bien honesto. Que me hayan dicho, la verdad es que no. O sea, no ha habido alguien que haya venido y que me haya dicho, oye, haz esto, haz aquello. Como lo dice en la contraportada de mi libro, yo soy escritor en ratos libres, entonces nunca fue como que me haya especializado o estudiado o algo por el estilo. Entonces, rara vez me había acercado con algún escritor o algo para preguntarle algún consejo. Lo que sí creo yo es, y eso es a título personal, es que mi lema es, escribe y luego piensa. Y así escribí el libro y así he escrito todas mis columnas y todo lo que yo escribo es, yo escribo y luego me pongo a pensar si estaba bien o si estaba mal lo que estaba escribiendo. Entonces creo yo que sería un consejo que a lo mejor a mí me hubiera gustado recibir cuando escribía, porque a veces como escritores nos encerramos mucho en el, híjole, y si le va a gustar o si está la línea como debe de ser, y empieza a haber ese, ¿cómo decirlo? Se te seca el cerebro, como quien dice, por estar pensando en qué va a pasar. Entonces es lo que te venga a la cabeza, escríbelo y después ya vas acomodándolo y amoldándolo. Creo que sí hubo algo que me dijeron una vez, y fue mi esposa, de hecho, me dijo, tú escríbelo, no le pongas capítulo, tú escríbelo y después ya lo vas acomodando. Y creo que eso es a lo mejor es un poco ortodoxo para alguien que se dedique a escribir, porque a lo mejor si yo ahorita le digo a un escritor ya bien posicionado eso, me va a decir, estás loco, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo me dices eso? Pero yo lo veo para alguien que a lo mejor está empezando a escribir, yo lo veo como algo positivo, porque es como que tú escribes y después empiezas a acomodar las piezas para que vayan encajando. Al final se va a dar. Entonces yo creo que ese hubiese sido un consejo que a mí me hubiera gustado, el escribe, ahora sí que escribo y luego pienso. Entonces creo que sería un buen consejo. Oye, sí, me gusta esa perspectiva más libre de la escritura. Y fíjate que en tu libro no se nota eso, o sea, yo supuse que al manejar tantos datos y personajes tendrías como una estructura. No. Porque manejas como muchos líderes de cada país, luego sus asistentes, luego familiares. Ha habido algunas quejas por eso. Es que son muchos personajes, no me acuerdo quién es quién. Spoiler alert, yo tampoco. Entonces, de repente, ya lo he leído, obviamente, varias veces. Y literalmente al final del libro, no voy a decir nada, para que lo lean, tuve que anotar muchas cosas, porque sí hubo un momento en el que, oye, a ver, ¿qué pasó con él? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¿En qué momento de la historia va? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí, pero fue eso. Precisamente por eso tiene una cantidad muy grande de personajes, porque fue como que yo puse a escribir y como se me iba ocurriendo la idea, era el hilo que iba siguiendo el libro y después ya lo fui acomodando como debería de quedar, ¿no? O como parecía que quedaba mejor. Wow, me gusta esa perspectiva. Creo que voy a aplicar ese consejo cuando quiera escribir algo, en verdad. Y bueno, ligado a esta pregunta, ¿tú crees, esto en general, de dónde crees que surgen las ideas para un escritor? ¿Crees que sea algo que nace de ti o algo que tomas de algún otro lado? Yo creo que son ambas cosas. O sea, y también depende mucho del estilo de escritura de cada quien, de toda la situación. Yo creo que sí tomas cuestiones de tu día a día, cuestiones de tu entorno, y que lo adecuas obviamente a un mundo de ficción. En el caso del Último Crack, que es un libro totalmente entre comillas de ficción. Pero pues también hay temas que surgen de la imaginación de cada quien, ¿no? En mi caso particular del Último Crack, fue el amor por el fútbol que yo tengo, fue lo que me llevó a escribir todo esto, y el amor también por la literatura y por las películas
de este tipo distópicas, ¿no? Tipo Hunger Games y tipo todo esto que en su momento ha sido bastante famoso y bastante mainstream. Y obviamente el tema del fútbol para mí es un tema del día a día. Sí, digo, no sé si se ve a la cámara. Ahí pueden ver. O sea, es algo que realmente vivo yo constantemente. Entonces, venían las ideas de repente de la imaginación, de toda esta estructura mental y demás, y también de todo el entorno de lo que estaba ocurriendo. Como una anécdota interesante, el libro habla, y a lo mejor no sé si me estoy adelantando alguna pregunta, pero sí, no pasa nada. El libro habla de un mundo sin fútbol, o sea, un mundo en donde el fútbol está prohibido, un mundo en donde el fútbol, pues no que no exista, pero no tiene acceso a todas las personas como, por ejemplo, hoy cualquiera puede jugar fútbol. Y este libro yo lo escribo en 2019, a finales de 2019, yo lo empecé a escribir por ahí de noviembre más o menos. Sí, como octubre, noviembre, y lo terminé por ahí de enero del 2020, o sea, me tardé 3 meses. 3 meses. Y en 2020 llega la pandemia y de verdad no hubo fútbol durante alrededor de 2 meses. Entonces el libro toma una relevancia impresionante para mí en lo particular. En ese momento el libro no había salido a la luz, pero fue como que, órale, o sea, nunca yo creo que nadie había pensado o habíamos pensado de que de repente el fútbol no iba a existir. Y estuvimos sin fútbol 2 meses, literal, sin fútbol en ninguna parte del mundo. Y es algo de lo que explora un poquito el último crack. Y gracias por resumirlo. De hecho, pensaba ponerlo en pregunta o insertarlo al inicio. Por lo general inserto al inicio la sinopsis. Ya. Para ahí tenerla, pero qué bueno escucharlo de tus propias palabras. ¿Qué género crees que es el último crack? Porque, aunque es distopía, o sea, hay elementos que yo diría casi como de ciencia ficción. Como esto, que hay una máquina de recuerdos, no diré en qué parte del libro. Sí. Y que esto del último crack, te iba a preguntar hasta qué punto es de verdad talento y luego como un tipo de magia. Sí, o sea, como dices tú, o sea, el libro originalmente yo lo pensé como si una novela de distópica en un mundo pues, complicado y demás. Pero sí trae un poco de elementos de ciencia ficción. Por ejemplo, lo que dices de los últimos crack, tampoco voy a spoilear, no voy a decir a qué nos referimos. Vamos a dejarlos en suspenso para que lo compren el libro. Sí meto ahí algunas cuestiones. Digo, a lo mejor, no sé si a ti te tocó ver o a alguien, a lo mejor a alguien de los que nos está escuchando, sí. Los Supercampeones, que es una caricatura japonesa muy famosa de fútbol. Algunos elementos también los tomo de ahí, o sea que los Supercampeones al final de cuentas eran una caricatura totalmente de una ficción tremenda en donde se tardaban 4 semanas en llegar de una portería a la otra corriendo, algo que pues no va a suceder, y donde también de repente había algunas cuestiones en donde el fútbol se convertía en algo más y tiraban un poder y el tiro del tigre y cosas así. Entonces hay una mezcla de diferentes cuestiones, que es lo que preguntabas ahorita, ¿no? ¿De dónde viene? Pues viene de mi imaginación, pero también de algunos elementos que voy sacando de aquí y de allá. Hay cuestiones en el libro que sí existen. Menciono algunos personajes históricos del fútbol en el libro, menciono algunos estadios históricos del fútbol en el libro, cuestiones que sí existen en la vida real, pero obviamente están modificadas para un mundo en donde las cosas son diferentes, ¿no? Te voy a platicar una primicia que regularmente no platico en los podcasts. Originalmente el libro estaba pensado para ser igual, una novela de ficción, pero la historia iba a ser muy diferente, muy, muy diferente. De hecho, lo empecé a escribir y terminé como 2 capítulos y al segundo capítulo dije, a ver, esto no me está gustando nada, lo aviento para atrás y empiezo de nuevo, ¿no? La idea era que iban a venir unos aliens y que nos iban a tratar de dominar y que la única manera de salvarnos iba a ser el fútbol. Pero luego entonces me acordé y dije, a ver, esto es un anuncio. Esto es un anuncio de Nike, esto es un anuncio de Pepsi, de Samsung, y hay varios, digo, no sé si puedo decir marcas, y si no, pues ya metí gol, no pasa nada. Sí, tú puedes decir. Es un anuncio, entonces dije, no, a ver, esto ya está, es algo que ya ha pasado, es algo que ya la gente ha visto, y pues es algo trillado al final de cuentas. Entonces empecé a pensar otras cosas y fue como se fue dando ya ahora sí esta historia. Y sí, efectivamente, perdón, hoy hay libros de fútbol, por supuesto, pero son biografías
o son reseñas históricas, o son compendios de tipo poemas de fútbol, pero no existe hoy por hoy, bueno, ya existe, una novela que sea eso, una novela de ficción del fútbol. Te vas al otro lado, al tema de los libros de distopía, y no hay uno que hable acerca del fútbol. O sea, hablan de todo lo demás, menos de eso, porque pues en ese tipo de libros, llámese Hunger Games o la serie de Divergente, etcétera, en ese tipo de libros, pues obviamente el fútbol era como que lo que menos iba a importar en ese momento, ¿no? Maze Runner y demás. Entonces, creo yo que pues, por eso fue que me gustó la idea de hacerlo así. Y sí, estoy seguro que hoy en el mercado pues es un libro único que tenemos por aquí. Te doy chance de comer la hamburguesa. Una mordida porque Sí. quiero saber, a ver, miren, trae, para los que nos están viendo, trae carne, que no es carne, queso, espinaca, tomate, cebolla caramelizada y cebolla. Entonces, y pepinillos. Ay, a mí también me gustan los pepinillos. Pocas personas nos gustan los pepinillos. No saben de lo que se pierden, pero bueno. Me dijeron que había hecho una buena elección y tienen razón. Está muy bueno. Yo a ver si yo platico algo en lo que Charlie come. Puedo platicar mi opinión del libro. ¿Sí? Ok, vean. Yo la verdad me gustan mucho las distopías. Al leerla sí me confundí con varios personajes, pero siento que es un libro muy ameno. Me gustó que fuera corto porque iba al grano rápido. O sea, como que yo pensé que se iban a tardar demasiado en explicar todo. Y no, o sea, como que de lleno, esta es la historia, este es el mundo y vámonos. Me gustó mucho las dinámicas familiares del libro. O sea, cómo Darío genuinamente escribiste un niño pequeño, ¿no? Que extraña a su familia. Que creo que a veces muchos escritores toman por sentado el ponerte en los zapatos de lo que escribes. O sea, escriben, no sé, adolescentes con mentalidad de señores. O escriben niños con mentalidad de adolescentes. Claro que cada niño es diferente, pero Darío me gustó que fuera un niño. O sea, un niño sin maldad, un niño, pues, que a pesar en un mundo tan horrible donde no había buena comida, donde pues viven en una zona medio triste, pues tenía sus alegrías, ¿no? Su familia. Y sí, o sea, la verdad, como no tengo mucha comparación, comparar este libro con otro de distopía, porque para mí los Juegos del Hambre, yo lo encajaría en otro género. O sea, porque los Juegos del Hambre es más como política. No sé, también es de políticas, ¿verdad? Pues no sé. Yo, ¿cuánto le di? En estrellas, casi le di 5 estrellas. Sí. No diré cuántas, para que vayan a Instagram. Pero, o sea, en verdad es un libro bueno y no lo digo por quedar bien. O sea, decía, ojalá me guste el libro, porque veré a Charlie. Si no estuviera yo ahorita aquí en el podcast. Me gustó. De hecho, hice esa anotación, viene en alguna de las hojas, escribí, muy buena voz de narrador. Porque algo que yo he notado, no es que yo sea la experta en escritura, ¿verdad? O sea, que no digas de que estaba aquí sentado y luego caminé y me fui. O sea, como que así se nota cuando vas comenzando a escribir, que no tiene nada de malo. Pero es diferente allá leer algo y decir, wow, esto parece que lo diría un narrador en una película. Creo que por eso varios te han dicho lo de la película. Sí, yo creo que sí. Y sí, esa es mi opinión. Y a lo mejor, de ahí, digo, muchas gracias por la opinión honesta y por tus comentarios. Y ahorita que decías eso de, suena como un narrador de una película, pudiese ser, digo, yo no me di cuenta, o sea, la verdad es, repito, mi proceso creativo es muy poco ortodoxo para un escritor y estoy seguro que si algún escritor nos está viendo, me va a pasar lo que les pasó a los que fueron a doblar la voz de la película de Spider-Man, que es que ellos no saben nada, así, algo así. Pero es así, o sea, yo estoy escribiendo y te soy muy honesto y le soy muy honesto, a veces había días en donde, que escribí antier. O sea, ¿qué fue lo que puse antier? Y regresaba. Otra cosa, el libro lo escribí en mi celular. O sea, este libro que está aquí, está escrito en su totalidad en mi teléfono celular. Y ahí lo tengo, en el blog de notas. Así, era literal, me sentaba con el celular en la mano
Perdón, y no sé, empezaba a escribir a las 9 de la noche y eran las 3 de la mañana y seguía escribiendo. Y me aventaba, no sé, 3, 4, por eso me lo aventé muy rápido. Porque era como cuando tú lees un libro, o sea, así lo estaba viviendo yo. Como cuando lees un libro y te picas y de repente no volteas a ver la hora y de repente ya pasaron 5 horas y leíste la mitad del libro en 5 horas y ni cuenta te diste. Así me pasaba a mí cuando yo lo estaba escribiendo. O sea, estaba escribiendo el libro y de repente ya eran 3, 4 horas y era como que, a ver, ya, párale ahí, ¿verdad? Y porque me picaba y le daba y le daba y le daba y le daba. Entonces, no me acuerdo por qué estaba platicando esto. Era porque decías, que no pensaste a fondo lo del narrador, o sea, que lo hiciste más. Siento que a lo mejor pudiese ser que es lo que decías tú, o sea, es todo lo que yo traigo. Ahora, yo también, para los que no me conozcan, que seguramente hay mucha gente que no me conoce, obviamente, yo escribo columnas deportivas desde hace muchos años, yo soy Rayado de corazón, y escribo columnas deportivas para Rayados. He escrito en revistas de Rayados, tengo mi propia página de Rayados, he escrito en muchos lados. Y mi narrativa siempre fue desde el punto de vista de un aficionado del fútbol. Entonces, cuando yo escribo una columna, regularmente tú ves las columnas de un periodista deportivo y es, el día de ayer, Rayados participó en un torneo en donde ganó el campeonato. Mi perspectiva nunca fue así. Mi perspectiva siempre fue así de, y yo ayer me levanté y sentí cómo el alma llegaba al cuerpo y el fútbol, y cuando metieron gol yo me levanté. Entonces, trasladé eso al libro. O sea, me sentía en la historia yo ahí, y por eso creo que fue más fácil poder plasmar una narrativa de esa manera, porque es como si yo hubiera estado ahí. O sea, me trasladé y es como si yo hubiera estado ahí, porque así escribo yo mis columnas. Entonces, creo que eso me ayudó mucho para poder hacer eso que honestamente hasta hoy que me lo dices tú, digo, a mí no me ha tocado nunca leer una narrativa, o a lo mejor no le pongo la atención debida, que diga yo, ay, esta narrativa está de flojera, ¿no? Pero yo creo que fue eso, o sea, siempre mi narrativa fue desde el punto de vista de yo estoy viviéndolo, y como lo estoy viviendo, siento lo que está pasando en el libro. Entonces, creo que va por ahí el tema, ¿no? Tal vez por eso el libro se hizo tan rápido, por así decirlo. O sea, como que el libro quería ser escrito por ti, como que tal vez te quedaste en algún punto sin ideas, no sé, pero Verdad, no, ¿verdad? Supuse que no. Como que sentías que tenías que sacar todo lo que ahí traía. Es correcto. Sí, fue algo, yo creo que fue algo así. Te digo, lo terminé muy rápido. Ahora viene una pregunta interesante. Hablando de cómo publicarlo, o sea, ya lo terminaste, ya pasaron los meses, ¿cómo lo hiciste? Creo que es una historia larga, pero vamos a enfocarnos, si quieres, en cómo te decidiste por esta editorial. Bueno, sí, mira, para los escritores independientes, digo, todos los que alguna vez hemos escrito un libro, y que somos escritores independientes como tal, pues es lo más difícil no es escribir el libro, lo más difícil es publicarlo. Es un proceso complicado. ¿Cómo me decidí por la editorial Barker & Jules? Yo los vi en internet. Yo obviamente hubo una búsqueda exhaustiva de editoriales. Tuve muchos desencuentros o malos ratos con algunas editoriales. Digo, no voy a quemar a nadie porque pues tampoco se trata de eso, pero sí pasé varias editoriales que me pidieron dinero, al final no sacamos el libro, no hicieron nada, etcétera, ¿no? Pero llegué con Barker & Jules buscándolas por internet, y vi la oferta que ofrecían, me pareció bastante interesante. Es una editorial que no está aquí en México, pero que obviamente tiene gente aquí en México. Es una editorial con sede en Las Vegas, Nevada. Y pues lo que incluía el paquete, que era pues obviamente la publicidad del libro, el publicar el libro, en Amazon, que ahorita pues igual ahí al final podremos decir dónde está y todo, pues me gustó, ¿no? Entonces ya hablé con ellos, me gustó el trato, me gustó cómo lo llevaban, y sobre todo algo que me gustó es que yo quería que el libro ya saliera. Yo el libro lo escribí en el 2019, lo terminé en el 2019 y lo vine publicando prácticamente a finales del 2022. Entonces yo ya quería que el libro saliera. Y eso fue algo que también me gustó. O sea, a mí llegaron, me pusieron al jefe de editorial y me dijo, nosotros nos adecuamos a tus tiempos. ¿Qué necesitas? Y le dije, pues yo necesito que el libro esté en un mes. Y me dijo, ok,
sí puede, nada más que en lugar de verte una vez a la semana, te voy a ver 3 veces a la semana, y en lugar de verte 1 hora, te voy a ver 2 horas por día. Y entonces nos aventamos el libro rapidísimo, igual la portada, o sea, todo. Entonces, eso fue algo que a mí me gustó mucho, porque mi experiencia previa con las otras editoriales era de que, no, yo te aviso cuándo y cuando tenga tiempo yo, y yo te digo qué tiempos tengo disponible para hacer la edición del libro, y pues como que, a ver, yo entiendo la parte en donde pues obviamente no soy el único cliente que tienes, pero pues también tú ponte en mi lugar, si te estoy pagando por un servicio, pues yo quiero que busquemos la manera de cómo nivelar las cosas. Y eso fue lo que me gustó, y por eso al final terminé saliendo con Barker & Jules. Y si el día de mañana, bueno, más bien, el día de mañana que saque otro libro y busco una editorial independiente, seguramente voy a volverlo a sacar con ellos porque me gustó mucho cómo trabajaron, ¿no? Qué genial. Y tengo una duda, editorial independiente, ¿eso cómo funciona? O sea, que son una editorial pequeña, ¿o por qué serían independientes? Eso, es que a lo mejor la palabra independiente no debería de ser utilizada, digo, regularmente les llaman así, pero sí, o sea, es una editorial pequeña que no tiene acceso, por ejemplo, a una librería. O sea, por ejemplo, si hoy, si yo le pido a Barker & Jules, oye, necesito que mi libro esté en estantes de cualquier librería de Monterrey o de cualquier lado, me va a decir, ¿sabes qué? No puedo. O sea, sí te puedo mover el libro en librerías virtuales como Amazon, como Apple Books, como lo que sea, ¿no? Pero en eso no es lo mismo que, por ejemplo, yo vaya con una... ¿Sí puedo decir nombres de editoriales? Sí. Sí. ¿Seguro? Con una Penguin Random House o con una Planeta o etcétera, que sabes perfectamente que si tú sacas el libro con ellos, pues vas a estar en un anaquel de una librería de cualquiera, ¿no? Que obviamente es algo que cualquier escritor aspiramos y que buscamos que así sea, porque pues obviamente la exposición del libro pues se masifica de una manera impresionante. Pero pues digo, a eso me refiero con editorial independiente, que hay muchísimas en México, ¿no? Pasemos ahora, antes, ¿qué consejo le darías a las personas que quieren escribir? Pues yo creo que lo que dije hace rato, ¿no? Mi mejor consejo sería eso, escriban. O sea, no hay peor intento que el que no se intenta, ¿no? Que se enfoquen en escribir, que se olviden de lo que del resto de las personas, porque te van a juzgar, siempre te van a juzgar. El arte es eso, ¿no? Y precisamente eso, o sea, escribir un libro es una forma de artística de algo, y cada quien lo va a interpretar de diferente forma, y no tiene nada de malo. Y habrá quien te diga, por eso ahorita te decía, o sea, tu opinión honesta, porque habrá quien te diga, a mí no me gustó para nada el libro, es un mugrero, y lo va a destrozar. Y habrá quien te diga, oye, es un excelente libro y me encantó. Es como una pintura. O sea, a mí puede gustarme una pintura, a mí me puede gustar, por ejemplo, a mí me fascina a Salvador Dalí, la de los relojes, no sé cómo se llama, la persistencia del tiempo, creo que se llama, no recuerdo. Y habrá gente que odie esa pintura. Y así es. Entonces, si quieren escribir, háganlo. O sea, escriban, nada más. Y olvídense de que si te juzgaron, que si está mal, que si la ortografía, que eso se va a ir dando poco a poco, y si necesitas apoyo de alguien, pues pídelo, ¿no? Pero escriban. O sea, no se limiten a, es que, ¿qué van a decir? Es que, híjole, me van a juzgar y van a decir que escribo feo. No, al final uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Hay libros que han visto la luz, la historia que todo el mundo conoce, la de Harry Potter, esta J.K. Rowling, lo escribió en una servilleta, o sea, en un restaurante lo escribió en una servilleta. Entonces, eso, escriban. Creo que es el mejor consejo que pudiera yo darle a la gente que está empezando a escribir, y que al final se va aprendiendo sobre la marcha. O sea, si traes algo en la cabeza, escríbelo y va a funcionar. O sea, definitivamente. Estaba tomando agua. Muy buen consejo, en verdad, muy buen consejo. Y concuerdo 100%. Ahora hablaremos 100% del libro en sí, lo mejor posible sin spoilers. Okay. Adentrémonos a la historia. Yo ya sé la respuesta, bueno, me imagino, pero como que ya quería preguntarte, ¿por qué crees tú que el fútbol es tan poderoso y un símbolo de esperanza?
Hoy el fútbol, para mucha gente, en la vida real, es un escape de muchas cosas. O sea, de pronto hay gente que si tú vas y le preguntas por qué vas al estadio, literal te lo dicen así: voy porque se me olvida todo. O sea, esos 90 minutos que dura un partido, bueno, ya dura más, duran 100 minutos por todo el tiempo añadido que dan. Esos 10 minutos ellos están enfocados en eso, ¿no? En el partido, en el equipo. Digo, hay gente que lo lleva a extremos que no está bien tampoco, pero lo ven como eso. Tú ves un mundial de fútbol y ves cómo la gente se apasiona, ves cómo van, cómo viajan, cómo de pronto países que están peleados, ves gente de esos dos países abrazados y viendo el partido. Es símbolo de unión el fútbol. Es un lenguaje universal que todos entendemos. Eso no lo puse en el libro, pero la palabra gol se dice gol en cualquier idioma. Ah, ¿en serio? ¿Sí? O sea, tú vas a cualquier parte del mundo y dices gol. Es gol. Aunque esté escrito diferente. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se dice goal o se escribe goal. Pero tú lo pronuncias, ¿cómo lo pronuncias? Goal. Aquí dices gol. En Francia dices gol. O sea, es gol. La palabra gol es gol. Entonces es un, digo, a lo mejor estoy exagerando y a lo mejor hay algún país en donde no se diga así, pero la mayoría de los países futboleros, el gol es gol. Y todos entendemos que es un gol. No es como un touchdown, o no es como una canasta de básquetbol, o no es como un punto en tenis. Es gol. Entonces, es un lenguaje, vamos a llamarle así, un lenguaje universal que une países, que también divide, porque también lo hace, pero que yo estoy seguro que si hoy el fútbol no existiera en la realidad, habría más problemas, porque el fútbol es un escape a muchas cuestiones para mucha gente. Y eso fue lo que quise plasmar en el libro. O sea, hoy el fútbol, en una situación como la del libro, en donde hay un mundo destruido o semidestruido, en donde las líneas de poder están muy, muy mal balanceadas, todo esto, pues el fútbol era esa luz de esperanza que oye, esto me ayuda a mí a sentirme parte de algo más, sí. Ese sentido de pertenencia. Entonces me lo quitas y pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando, no? Y la idea es buscar recuperarlo y regresar ese sentido de pertenencia a algo. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Básicamente, el fútbol mueve masas, es un movimiento social. Para mí el fútbol es un movimiento social. Y aquí, dicho sea de paso, mientras hice algunas investigaciones para el libro, me di cuenta que en la realidad sí es un movimiento social, que en la realidad sí ha habido movimientos de crítica social a través de las barras que les llaman, sobre todo en Brasil, que es donde se desarrolla la mayor parte del libro. Las barras del fútbol han hecho marchas contra el gobierno brasileño. Entonces, pues sí hay una realidad en el libro que es eso, porque el fútbol mueve gente y de aquí saqué una frase porque me ha pasado. De repente vas y conoces a un empresario y al final resulta que es bien rayado y que conoce a no sé quién y todos los caminos conducen al fútbol. Todos los caminos conducen al fútbol. Bastante perspectiva. Yo la verdad concuerdo mucho porque tienes razón. En el libro hay una frase de un niño que dice algo similar de cuando estoy jugando fútbol o pienso en el fútbol porque pues ahí no les dejaban jugar, pues se les olvida que hasta que están en la pobreza o que se sienten muy mal. Y me acordé que muchos jugadores justo vienen de familias pues que estaban en la pobreza. No sé si esa es la historia de Messi, algo así, ¿no? Messi no me acuerdo, sí, digo, hay muchísimos ejemplos, sí, hay muchos ejemplos de jugadores que Cristiano Ronaldo, venía de una familia con bastantes carencias y jugando fútbol, pues bueno, ahorita ya sabemos quién es Cristiano Ronaldo, es un jugador de los mejores del mundo, pero hay muchas historias de jugadores
que así salieron, y sobre todo en Brasil. O sea, en Brasil eran jugadores que vivían en las favelas, en situación muy precaria, jugando literalmente en un pasillo fútbol o en las playas descalzos. Y al final llegan a ser jugadores de fútbol. Y ahí está, es esa esperanza, es la esperanza de no una luz ahí en el camino, en el túnel que le ayuda a la afición o a la gente a salirse de lo que está viviendo. Y es que tiene mucho sentido en el libro, porque igual hay algunos que no son fans del fútbol han de pensar, ay, o sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué? Pero yo lo veo más también del lado que en un mundo donde hay, ¿cómo podría decirlo? Dictaduras, donde la gente es muy así, donde hay mucha pobreza, donde es una distopía, un mundo no nos gustaría vivir, ¿qué es lo primero que van a quitar? Lo que le da voz a la gente. Entonces yo ahí sí le vi mucho sentido, fue de que, pues sí, o sea, no van a quitar, o sea, cosas que a la gente no le interesan. Y más en países donde el fútbol mueve masas, que es más inteligente, voy a quitar eso. Que en el libro no pasa así, se quita el fútbol por otra cosa, sí. Que no diré qué es, pero un personaje ahí hace que, pues, cancelen el fútbol, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí le vi mucho sentido, pero sí me imaginé de, wow, sí has de defender mucho este libro a la gente que no es fan del fútbol, porque igual los aficionados de volada te agarran el hilo de que sí, o sea... Sí, en esa parte, la realidad es que creo que lo que intenté hacer en el libro fue, sí, obviamente está enfocado en el fútbol, obviamente. Alguien una vez me preguntó, ¿quién es el protagonista del libro? Porque precisamente lo que decías, hay un montón de personajes y de repente puedes pensar que uno es el protagonista y de repente puedes pensar que otro es el protagonista. La realidad es que el protagonista del libro es el fútbol. El fútbol es el protagonista del libro. Sin embargo, yo sé que si a alguien no le gusta el fútbol, cuando lo lea se va a encontrar cuestiones distintas que no tienen que ver con fútbol, que los va a ganchar de una u otra manera. Ahorita lo decías, hay temas sociales, hay temas políticos, hay temas distópicos, hay temas distintos, no necesariamente todo en fútbol. Por eso traté de hacer una amalgama de diferentes cuestiones para que no se encerrara en el fútbol, porque entonces el nicho de mercado sería muy exclusivo para la gente que le gusta el fútbol. Si yo hubiera hecho un cuento de fútbol, de un niño que va creciendo y poco a poco se va haciendo un futbolista y todo esto, sería algo más común y le gustaría a alguien de fútbol. Pero a este libro yo, o sea, sin temor a equivocarme, estoy seguro que cualquiera que lo lea va a encontrar algo en lo que identificar. Y aparte, no sé si sin querer queriendo incluiste diversidad, o sea, como que tus personajes son de todas partes del mundo, hay mujeres en el poder. Sí fue sin querer queriendo, ¿eh? Y eso me gusta porque, no sé, sentí de que mucha gente toma por sentado la diversidad. Es un tema polémico, pero a mi gusto se agradece. Por ejemplo, quién sabe si algún día lo van a traducir, esperemos que sí. Imagínate que alguien, no sé, de Brasil lo lea y se vea representado en ese libro de, wow, es de Brasil como yo, o de que es una mujer en el poder como yo, que soy, no sé, gerente en mi empresa. O sea, como que creo que eso ayuda a que más personas se enganchen. La diversidad me gustó también, dije, muy bien. Y fíjate que no, hasta ahorita que me lo estás diciendo, lo veo así. Digo, la verdad no fue... no lo pensé de esa manera, o sea, no fue pensado de esa manera, se dio natural. Digo, yo estoy también a favor de la diversidad y de la inclusión y de todo esto, pero en el libro no fue algo que yo haya pensado, lo voy a hacer para que se vea que hay una diversidad. Simplemente me nació y fue que lo hice de esa manera. Pero pues creo que sí hay un tema de diversidad en el libro, no lo había visto de esa manera. Sí, también incluso de edades, pero bueno, ahí verán en el libro, porque digo edades, porque vemos muchas generaciones de fútbol ahí. Y bueno, volviendo más a hablar del libro, ¿qué personaje disfrutaste más de escribir? Hay un personaje que se llama Patrick, Patrick Brewster. Es un personaje, no les voy a contar mucho detalle para no spoilear, pero me gustó escribirlo a él, porque me gustó la forma en que lo escribí. Esa forma, digo, a quienes hayan visto Thor, la verdad lo basé un poquito en el personaje de Loki, del hermano. Patrick es el hermano de Alex. Sí, es él. Al inicio parece como un personaje medio que le vale todo, ¿no? Como que, y al fin, bueno, no.
No diré nada. Esa es la idea y eso es a lo que iba. O sea, hay dos personajes, creo que a todos los personajes traté de desarrollarlos de cierta forma, pero hay dos personajes que me gustó mucho el desarrollo del personaje en la historia. Uno es Patrick, por lo que acabas de decir, y me gusta aparte su personalidad así divertida, y el otro es Dani, que es el hermano de Darío. Esos dos personajes, el desarrollo del personaje me gustó cómo lo desarrollé, me gustó cómo se fue encaminando, porque fue un desarrollo realmente rápido. O sea, hay personajes como Darío que se va a ir desarrollando en la historia, pero que va en una tendencia un poquito más lineal, ¿no? De crecimiento y desarrollo. Pero estos dos fue como que pum pum, o sea, rápido. Fue rápido el desarrollo del personaje. Y yo creo que esos fueron los que más disfruté escribir. Más Patrick, por lo que te digo, pero también Dani. Creo que Dani también es un personaje que vale la pena explorar. Y aquí primicia, la idea, ahorita platicabas al principio que no se te hizo lento, que se te hizo un libro que la historia pues iba como que al grano y no había... Lo hice pensado eso por dos cosas. Una, a mí me desespera muchísimo cuando leo un libro o voy a ver una película en donde cuentan el background de, por ejemplo, una película. El background dura 1 hora de película y luego lo demás dura 30 minutos. Oye, espérame, no, pues no me interesa saber toda la historia de que sí, cuando era niño y que... No, o sea, y hubo gente que me dijo, oye, pero no, aquí no platicas de por qué llegaron a esta situación. No es relevante para el libro. O sea, para el libro hoy no es relevante tener una situación en donde, oye, ¿por qué estamos así? ¿Por qué el planeta se...? Porque eso lo puedo contar en otro libro. Y esa fue la idea. O sea, llegué a esta idea por esto. Hay muchos personajes del mismo libro en los que yo pienso tener un spin-off. O sea, hacer un spin-off del personaje. Hay personajes de los que pienso hacer un spin-off. Otro de ellos que también tuvo un desarrollo de personaje interesante es Arthur. Que es un personaje interesante en el libro, del cual quiero hacer un spin-off. Porque tiene tela para poder hacer un spin-off, precisamente porque no cuento toda la historia que no venía al caso en el libro. O sea, lo que está pasando en el libro es en ese momento. Lo que pasó antes, lo puedo contar en otro momento, lo puedo contar en otro libro. Estoy de acuerdo, o sea, no es que... Voy a reformular mi respuesta. No es que no me interese el background, pero es más como que se entendió. O sea, con las frases que ponías de esto pasó, yo entendí muy bien. O sea, no ocupaba como un capítulo explicándome cuando el mundo valió queso. Me gustó así que fuera el gran... Y sí, das como tiempo para una precuela o algo así, un spin-off. Y bueno, ya quedan las últimas preguntas. A ver... creo que ya me lo medio respondiste, pero ¿habrá una saga? ¿Trilogía? Sí, la idea es que sean 3 libros. O sea, va a ser una saga. Originalmente estaba pensado 3 libros, que es El Último Crack, que es este. Va a haber un segundo libro, que es continuación, y uno tercero, que es como que el cierre, ¿no? Del Último Crack. Pero, pues, aparte está toda la parte de las precuelas, en donde sí se va a explicar por qué llegaron a este momento. Algunos personajes tendrán su propio spin-off. Explicando qué fue lo que pasó con ese personaje. Hay unos muy interesantes. Y yo creo que a lo mejor voy a terminar haciendo unos 50 libros. ¿Cierto? Voy a terminar haciendo unos, no sé, 5 o 6 libros del Último Crack. Ojo, dicho sea de paso, estoy escribiendo historias totalmente diferentes al Último Crack. No, me gusta mucho el fútbol y soy amante del fútbol, pero también me gusta mucho escribir y puedo escribir de muchas cosas. Entonces, pero del Último Crack yo creo que sí, a lo mejor unos 5 libros tal vez, yo creo que es la idea. Me parece muy bien. Ya nos contaste que tu historia tomó un rumbo diferente, que al inicio era una historia como de aliens y eso. Entonces, pues creo que ya respondiste esa pregunta, pero yo te quería preguntar sobre el final. ¿Siempre pensaste que tendría ese final? Bueno, o continuación, porque en sí el final sí es final, pero da pie a que pueda haber otra parte. Siempre pensé en dejar un final abierto. Sí. No me gusta tampoco los finales abiertos. De esos que te dejan así como que... ¿Y luego? Yo ahora me tengo que esperar otros 3 años para saber qué va a pasar. No me gusta. A mí no me gusta y yo no quería hacerle eso a la gente. Entonces, como dices tú, es un final
podemos decir que cierra el libro, pero es un final que deja abierta la historia. O sea, yo creo que es la mejor explicación. No, te voy a ser honesto, y a lo mejor sueno repetitivo, pero yo ni siquiera sabía cómo se iba a acabar el libro. O sea, nunca pensé... no te voy a decir lo que dice J.K. Rowling. Yo sabía que la última frase iba a decir, creo que el niño de la cicatriz o algo así, que ella escribió eso primero y luego hizo todo lo demás. No, yo no sabía. O sea, yo no sabía cómo se iba a acabar. Yo no sabía cómo iba a empezar, no sabía cómo iba a ir en medio, no sabía cómo se iba a acabar. Solo lo empecé a escribir. Y a lo mejor ya cuando iba por ahí del capítulo 11, tiene 13 capítulos el libro, del capítulo 10 el capítulo 11, que en ese momento no sabía cuál era el número de capítulo, pero en escritura, pues ya más o menos iba encaminando a cómo se iba a acabar. Digo, a mí lo que me gustó mucho escribir el libro fue la amalgama de historias que de alguna u otra forma se interrelacionaron unas con otras en algún momento del libro. Sí. Algo así parecido para los que ya vieron la serie de... Se me fue el nombre. De Stranger Things. O... Digo, no estoy antes, porque luego la vez pasada en un podcast dije eso y me comentaron ahí de que ahora resulta que eres Tolkien. Algo así como la serie de Señor de los Anillos, que tú veías diferentes historias que estaban ocurriendo en diferentes secciones del mundo de Tolkien, pero en una línea temporal igual. Es algo similar a lo que yo quise hacer aquí. Fíjate, se me olvidó eso. Obviamente no soy Tolkien. Todavía. Pero eso fue lo que quise hacer y eso me gustó mucho. A mí también, fíjate, no me acordaba de eso. Me gusta, a mucha gente tal vez no le gusta ese estilo de escritura donde son como tres líneas abiertas de cosas que pasan al mismo tiempo en diferentes lugares y vas intercalando. A mí sí me encanta eso, o sea, porque es lo mismo de que vas viendo todas las perspectivas y vas viendo cómo va cambiando. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que el libro, la gente que lo ha leído diga, es que parece una película. Sí. También, aparte de la narrativa, es eso, porque una película, tú estás viendo la película y están pasando 3 situaciones diferentes y pues corte de escena, cambio, corte de escena, cambio. Y entonces vas viendo lo que está pasando y corte de escena, cambio. En un libro es más difícil. Porque es como que, y aquí, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo pongo? Y eso es algo que también me gustó mucho de Barker & Jules y se los agradezco muchísimo. La manera en que manejaron esos cortes de escena. Sí. Visualmente, literalmente, visualmente en el libro, lo que pusieron, te hace saber que estás cambiando de escena y te hace saber que hay un corte de escena y te hace saber que pasaste de aquí a acá, ¿no? Y eso me gustó mucho porque visualmente también se puede entender, no nada más la narrativa. Entonces creo que eso fue algo que disfruté muchísimo de escribirlo. Y bueno, y los plot twists que trae ahí el libro que no voy a platicar. Oye, sí, hay mucho plot twist al final, me mareé. Dije, wow. Mi favorito, no, ay. Bueno, ya estamos casi al final. No diré qué es, pero diré que tiene relación con Danny, el plot twist. No, con Arthur. Me gustó. Ajá, me gustó ese plot twist. Dije, no, ese no lo veía venir. Porque hay gente que dice, no, yo ya desde la hoja 5 ya sabía cómo iba a acabar. Yo en este libro no, o sea, dije, wow. Pero bueno, ya la última pregunta. Esta pregunta la leí en un libro que me gusta mucho, para dar crédito a la autora, Mary H. Ketchum. Ella en un libro escribió esta pregunta, y es, ¿por qué escribes? Qué buena pregunta. ¿Por qué escribo? Creo que porque digo, todos hacemos algo diferente alguna vez. Habrá gente que medite, habrá gente que cante, que baile, que es mi forma de meditar. O sea, era lo que te decía, cuando yo escribía, o cuando escribo, no cuando escribía, cuando escribo, que me enfoco en escribir, que no traigo, o sea, que no estoy pensando en otras cosas, es eso. O sea, me enfoco en escribir y es como si todo lo demás no existiera. Entonces es un momento de paz, de tranquilidad, de introspección, inclusive en algún momento determinado. Yo creo que por eso escribo. O sea,
es apagar un poquito el ruido del planeta, del mundo, el ruido de la cabeza inclusive, que eso es una meditación. O sea, yo escribo porque es mi manera de meditar. Yo soy una persona muy activa, como a lo mejor ya pudieron ver. Soy una persona muy activa, soy una persona realmente... habrá quien diga, eres hiperactivo, probablemente. Entonces no estoy quieto. Pero cuando escribía, estaba quieto. O sea, podía permanecer horas en la misma posición y no me daba cuenta. Me levantaba y me dolía la pierna, me dolía el brazo, porque estuve horas y no me daba cuenta. Porque estaba escribiendo. Entonces es esa manera de meditar. Yo batallo muchísimo para meditar de la manera tradicional, pero por lo mismo, o sea, no me desconecto. Es la palabra. Escribo para desconectarme. Me encanta, sí. Y pues bueno, hasta aquí el podcast como tal, pero ahora dinos cómo conseguir tu libro. El libro está, sí, en Amazon, en la plataforma de Amazon. Está como ebook, está como libro de pasta blanda, que es y está como libro de pasta dura. Directamente en la página de Amazon, lo pueden conseguir ahí sin ningún problema. Está como El Último Crack, pueden buscarlo ya sea como El Último Crack o como Charlie Talancón, y les va a salir. Y también lo pueden encontrar en Apple Books, también está. Y lo pueden encontrar en Barker & Jules, que por ahí sí me haces el favor de poner, te voy a pasar los enlaces para que puedan entrar. Y si quieren un libro firmado por el autor y todo eso, pues también le voy a pasar a Rubí mis redes para que me busquen por mis redes, me escriban directo, y yo también tengo ejemplares físicos que les puedo entregar. Y dicho sea de paso, les aviso, digo, yo sé que todavía falta, pero voy a estar en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro en octubre. Voy a estar presentando ahí mi libro en una de las salas, y va a estar también ahí exhibido en uno de los stands. Entonces ahí también lo van a poder buscar. Digo, pero pues es hasta octubre, entonces se van a esperar mucho para leerlo y ya lo tienen que leer ahorita. O sea, ahorita ya lo tienen que leer. Entonces vayan a Amazon, o les digo, ahorita yo le pasaré a Rubí mis redes, que básicamente todas son Charlie Talancón. No hay tanto pierde. Ok, muchísimas gracias, Charlie, qué emoción. Y bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. No sé si quieres añadir algo. No, nada, pues nada más agradecerte, Rubí, por el espacio, y que sigan leyendo. Nada más. Exacto. Y bueno, gracias por ver y escuchar este podcast. Nos vemos cada 15 días y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en Spotify, en TikTok, y dejar su reseña en Spotify. Eso me ayudaría muchísimo. Y bueno, sigan leyendo libros hermosos y nos vemos a la próxima y nos escuchamos. Adiós.